podemos anunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Quienes están reclamando el TLC como una forma de ayuda, pues engañan al país, porque todo el mundo sabe que se trata de un tratado totalmente asimétrico, donde Estados Unidos es el gran ganador. Al carajo. Nos vamos a quedar con algunas de las imágenes que estaban allí presentes para luego abordarlo en este análisis. Empecemos por el principio, viendo qué es esto, que es un tratado de libre comercio. Son acuerdos comerciales que se firman entre dos o más países con intenciones de ampliar sus respectivos mercados de bienes y servicios. Esta es una definición que se muestra así simple, aparentemente neutral, pero, mucho cuidado, se ubica muy lejos de la realidad. Los tratados de libre comercio en América Latina fueron impuestos por países como Estados Unidos y Europa, apoyados por la Organización Mundial del Comercio, OMC. Estos se planteaban en base a un propósito engañoso que buscaría mejorar la economía y el comercio de los países que decidieran integrarse. Bajo este espejismo, países latinoamericanos se han adherido a estos acuerdos sin medir las consecuencias sobre su economía. Soñábamos con tener libre comercio con Estados Unidos y esto se ha hecho realidad hoy, aquí. La firma de estos tratados de libre comercio nunca parten de condiciones igualitarias, y eso implica la desprotección a las economías más vulnerables. Estos acuerdos le impiden valerse de los aranceles de importación para proteger los sectores que sostienen su economía. Es así como los pequeños y medianos productores locales van perdiendo competitividad ante los bajos precios de los productos importados, trayendo como consecuencia la quiebra de empresas ante la imposibilidad de competir con los países ricos. En la Cumbre de las Américas del año 2005, Estados Unidos quiso implementar un acuerdo que se llamaría Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, para controlar la economía latinoamericana. Ese intento se ve frustrado ya que los presidentes de esta nación, principalmente el comandante supremo Hugo Chávez, se negó rotundamente a este acuerdo. Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte. ¿Recuerdan esas palabras contundentes? En ese momento inclusive estaba planteado con humor y todo el mundo habló de esa frase. Pero había otras cosas mucho más importantes para nuestros pueblos ahí contenidas en esa frase del presidente Chávez. Para hablar hoy sobre el tema les presento a nuestro invitado, español, economista, una amplia experiencia en docencia y en paciencia para nosotros, seres humanos comunes y normales, entender cuánta información hay allí contenida. Alfredo Serrano con nosotros. Un gusto, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un ejercicio de paciencia, ¿no? Bueno, es cuestión de querer explicar las cosas. ¿A quién le creemos? Santos estaba allí con esa imagen y esa referencia actual en este momento junto a su país, firmando TLC y hablando de lo maravilloso que es este instrumento a la hora, dice él, de darle beneficio a su pueblo, pero sabemos que hay un doble rasero. Hablemos de eso entonces, el lado B. El mito del libre comercio ya no es posible seguir creyéndolo, y no es posible seguir creyéndolo porque todo lo que nos prometieron para América Latina fundamentalmente, en otras partes del mundo también, de un acuerdo comercial donde todo el mundo gana, donde siempre hay ganadores, las décadas perdidas del neoliberalismo en buena parte de la región, en casi todos los rincones de la región latinoamericana, hubo muy pocos ganadores y grandes ganadores, pero fundamentalmente muchos perdedores. De alguna manera hubo una gran democracia en la pérdida de esos tratados de libre comercio y una gran concentración de los beneficios. Esto fue algo del pasado, algo que los 80 empezaron a hablar, más que de libre comercio, creo que hay que hablar de bobo comercio, del bobo aperturismo. Dicho de otro modo, nos dijeron que vinieran esos capitales, esos acuerdos comerciales, todos iban a ganar, y sin embargo, insisto, fueron muy pocas empresas, muy pocas personas de carne y hueso las que recibieron esos beneficios, y las mayorías populares de la región padecieron las grandes pérdidas de los tratados de bobo comercio o de libre comercio.
Es un tema tan actual que en esta semana en Buenos Aires, por ejemplo, había pronunciamientos de un candidato a lo que es la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires que decía: tenemos que llamar a las inversiones, tenemos que promover la seguridad jurídica, tenemos que hacer muchas cosas, y con esto había una renuncia expresa justamente a lo que es en sí la soberanía de ese municipio. Si lo ampliamos, llegamos ya al Estado Nacional. También ese es un punto importante. Cuando nos venden estos TLC diciendo que generan justamente esa entrada de inversiones, pero no nos hablan de esa letra chiquita que menciona la seguridad jurídica. De hecho, cuando uno va a abordar el análisis del libre comercio, lo primero que hay que hacer es ver bien la letra pequeña. La letra pequeña tiene infinitas trampas, infinitas falacias, que permiten verdaderamente que vengan las inversiones con seguridad jurídica, que seguridad jurídica no es más que ellos siempre ganan. Lo que quieren es asegurarse que puedan tener beneficios y protegerse de cualquier tipo de riesgo. Por lo tanto, no es una cuestión de seguridad jurídica. Lo que quieren es tener asegurada la tasa de beneficios a costa de quien sea, caiga quien caiga. Por lo tanto, cuando uno habla de libre comercio también es falso, en tanto que no hay libre comercio en igualdad de condiciones. Parte de condiciones muy desiguales, una historia que hay detrás de un país como una Unión Europea en comparación con un país chiquito como puede ser Bolivia, o el Ecuador, o Venezuela, o la Argentina. Nunca hay igualdad de condiciones, incluso nunca hay una libertad en el comercio, porque no hay libertad de movilidad humana, solo hay libertad de mercancías, de capitales. Dicho de otro modo, cuando hablamos de libre comercio, cuando ellos nos imponen el libre comercio, hay tantas trampas en esa letra pequeña que en el fondo es cuando repercute de manera muy desfavorable para las grandes mayorías en la región. En una de esas trampas encontramos los aranceles de importación. Es ahí cuando el pequeño y mediano productor, las pymes, como generalmente les decimos en América Latina a estos productores, que en número no llegan obviamente al mismo monto de las transnacionales, ni en cantidad de productos, ni en cantidad de utilidades, dice: ¿cómo fue que me quedé sin nada, el pequeño y mediano productor? ¿En qué parte del capítulo me perdí que aquí no entro ni siquiera para lograr un sustento para mi familia? Y allí justamente viene el quiebre social en nuestras comunidades. Esos aranceles, llamado arancel de importación, que tienen que ver ahí en el medio, ¿cómo influye? Claro, la mentira del libre comercio es muy fácil de explicar. ¿Qué hacen los europeos, por ejemplo? Dicen: a ver, tus productos del banano ecuatoriano, la papa colombiana, la quinoa boliviana, en el año de la quinoa, va a llegar en libre comercio a Europa, por lo tanto va a estar sin aranceles. Pero ahora vienen las trampas. La primera gran trampa es que ellos establecen normas de calidad, normas jurídicas determinadas. Por lo tanto, tú tienes que hacer quinoa, banano o patata, o papa, como dicen aquí, tal como ellos quieren. O sea, de alguna manera nos imponen determinadas normas de calidad que hacen que sea dificultoso producir aquí para entrar allá. Primera gran barrera, que no es un arancel, pero es una paraarancel. Dicho de otro modo, lo que hacen es poner grandes barreras para que los productos de la región no entren en igualdad de condiciones para allá. Pero viene una segunda gran trampa, que es para mí una de las grandes caballos de batalla de los tratados de libre comercio. Y es que ellos, en sus países, Estados Unidos y Europa, realmente lo que hacen es subvencionar a sus productos. Lo digo muy sencillito: el tomate que se produce en Francia es producido con una ayuda de Francia. Esta ayuda hace que si vale €1 el kilo, como has ayudado en €1,50, al final al productor le sale barato, no, le sale en negativo. O sea, recibe plata por producir tomate. Y esto lo puede vender en América Latina al precio que quiera. Por lo tanto, al final lo que se origina es una competencia desleal, originada por estos tratados de libre comercio. O sea, los países grandes, la Unión Europea y Estados Unidos, hablan de libre comercio cuando en el fondo lo que hacen es proteger a su comercio e invadir, en casi un remake de Vuelven las carabelas del siglo XXI, con sus productos bien ayudados, bien financiados, que hacen que los productores chiquitos en gran parte de América Latina nunca puedan competir con ellos. Ahí queda entonces parte de la explicación clarísima para llegar a ese hecho puntual que aludíamos a las pymes. Preparamos un gráfico, una información que nos va a llevar un poco más en este análisis, nos va a llevar a los países que tienen firmado un TLC y luego vamos a continuar este análisis.
Los países que han firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Europa son México, Chile, Perú, Colombia y buena parte de Centroamérica. Estos países ingresaron con la intención de ampliar sus opciones comerciales, pero no es casualidad que en los últimos años han presentado un crecimiento desigual, afectando a los países más frágiles. En el caso de México, entre los años 2000 y 2006, el déficit comercial de México con la Unión Europea, con quien existe un tratado de libre comercio, pasó de 9.439 millones de dólares a 16.957 millones. El déficit aumentó en un 79.6%. Se han realizado múltiples protestas por parte de los pequeños y medianos productores que van contra la firma de estos tratados de libre comercio. En Colombia, los campesinos denuncian que el país andino entregó a Estados Unidos el control exclusivo del mercado de cereales y oleaginosas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país. Desde entonces, Colombia ha importado 5.000 toneladas de leche en polvo y 240 toneladas de carne, pero no ha exportado ninguno de estos rubros, según la Federación de Ganaderos. Por su parte, en México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2012 el indicador de pobreza se ubicó en 46.2% con respecto al año 2011, que fue 44.5%. Asimismo, en Chile, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el ciudadano más rico gana 27 veces más de lo que devenga el más pobre, lo que implica que los más pudientes ganan mensualmente el equivalente a 1 millón de veces el sueldo mínimo. Hablemos ahora entonces, profesor Serrano, de esta tarea del presidente Hugo Chávez y estas declaraciones que teníamos allí en pantalla cuando en Mar del Plata decía literalmente al carajo el ALCA. En esas palabras que en ese momento inclusive tomaban otra dimensión, algunos con humor, empezó a hablarse justamente de este tema y esa postura del presidente Chávez y del Estado venezolano ante los TLC. ¿Qué podemos decir sobre eso? Sí, el ingenio y el humor de Chávez en ese momento en Argentina, reunido con con buena parte de los presidentes de la América Latina progresista, en ese rechazo de ALCA al carajo, realmente lo que hizo fue decirle no a estos tratados de libre comercio. Pero lo interesante fue que no solo le dijo no a esos acuerdos comerciales perversos, sino que construyó una manera de hacer comercio diferente en la región, y eso es interesante. La aparición del ALBA a partir del rechazo al ALCA, esa forma de hacer comercio justo, con un intercambio mucho más equitativo, que no está solo dependiendo de una tasa de beneficio de una transnacional, sino de que a los pueblos le lleguen los productos en términos de soberanía alimentaria, pero además de que sean los pequeños productores aquellos que se benefician, todo eso supuso ese no al ALCA. De todas maneras, a mí sí me gustaría señalar algo, y es que aquellos que impulsaron el ALCA o que procuraron impulsar el ALCA en ese momento, no se quedaron de brazos cruzados después de ese rechazo a partir de la declaración de Chávez. Hoy en día, en América Latina, siguen procurando firmar tratados de libre comercio, y lo han hecho con buena parte de la región, o mejor dicho, con algunos países que siguen confiando en estos procesos y que siguen teniendo respuestas en la población de rechazo, como en el caso colombiano, el peruano, el mexicano o el chileno. Muchas gracias por venir con nosotros en este día. Gracias. Hasta aquí el análisis, gracias a todos por acompañarnos. Hay otro espacio y hay otros temas para llevar adelante, así que allí vamos. Esta sección lleva luz a un tema que habitualmente no es tratado, así que prestemos atención y aprendemos un poco más juntos de lo que está ocurriendo también en temas económicos en nuestros pueblos. Lo que nos cuentan los indicadores nos lleva a ver el diario europapress.es. Titula: Rajoy, la percepción sombría de la economía española es historia. Veremos cómo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado entonces que ya la economía española terminó su recesión e invitó a los países, especialmente a Japón, a invertir en España. Dijo, las reformas que se han llevado a cabo han surtido efectos positivos.
Dato a destacar entonces, allí lo tenemos. Vamos a avanzar, por favor, a la siguiente información, a cómo lo que no cuentan los indicadores le está mostrando ahora que el Fondo Monetario Internacional dice que España crecerá en 2014 casi 4 veces menos de lo que está diciendo el gobierno y que en el 2014 se van a destruir 123.000 empleos en el país ibérico. La economía española se ubica, según el Fondo Monetario, en los 3 peores lugares por detrás de países rescatados como Chipre y Eslovenia. Avanzamos con más datos. CIPSI, Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, reseña: gobierno español autoriza el mayor recorte presupuestario para el sector de la salud. Otro aspecto que no están contando los indicadores es que ese crecimiento económico al que se refiere el gobierno de Rajoy se debe a la gran cantidad de recortes que se ha hecho en el país en materia social. Esta vez se hará un tijeretazo también en el área de la salud con un 35.6% menos del dinero destinado a ese sector. El resultado ya se siente. Hay largas listas de pacientes en espera para, por ejemplo, consultas médicas, también reducción de las intervenciones quirúrgicas y privatización de hospitales. Todo un dato que nos lleva precisamente a ver este tema. Otra cosa que nos cuentan los indicadores es que los gobernantes de España se centran en lo que es la recuperación económica y dejan de lado a su población, que viene siendo la más afectada. Los sectores importantes están siendo olvidados. Se recortarán 1.108 millones a las personas que reciben pensión por alguna enfermedad, discapacidad, los adultos mayores que ya no pueden trabajar, siendo esta por esto una medida injusta para las personas que no tienen cómo defenderse económicamente. Allí entonces teníamos planteado este tema en nuestra sección, lo que nos muestran los indicadores. Como vamos a pasar a otro tema, nos preparamos un cambio. Pasamos ahora a nuestra sección Economía para ti. Esta semana vamos a explicar un poco más de qué se trata una práctica que se llama dumping. Todo el mundo habla del dumping. Bueno, ¿qué es esto? Es una competencia desleal en los mercados, precisamente. Un ejercicio que está prohibido, claro, en la mayoría de los acuerdos internacionales por todos los daños que implica el comercio de cada país. Veamos entonces de qué se trata. Se entiende por dumping cuando una empresa vende un producto en los mercados de otros países a un precio menor con respecto al costo de los mercados internos, o incluso países con niveles bajos de desarrollo, utilizando y explotando a los trabajadores por pago por debajo de los sueldos mínimos. El dumping es practicado habitualmente por las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Europa a través de muchos tratados de libre comercio. Países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, para protegerse de esta práctica desleal y para cuidar su producción nacional, implementan políticas comerciales de aranceles que compensan la importación a cada país. Y veamos ahora qué será noticia económica durante la próxima semana. Nuestra agenda está lista, vamos a desplegarla. En Luxemburgo se hará la reunión de ministros de finanzas de la eurozona en Pretoria, Sudáfrica. Veremos a continuación cómo el presidente de Francia, François Hollande, cumplirá una visita oficial de 2 días. En Bruselas, Bélgica, la Comisión Europea presentará su propuesta de impuesto al valor agregado IVA estándar para 20 millones de empresas. En México se espera la visita oficial del presidente portugués Aníbal Cavaco Silva y del primer ministro luso Pedro Passos Coelho, mientras que en Beijing, China, el gobierno anuncia el comportamiento de su PIB que corresponde al tercer trimestre del año 2013. Nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpactoE. La mía, @MarcelaTelesur. Síganos, está invitado. Hasta aquí repasamos los hechos, las decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Será hasta la próxima.